homogéneas. Les comparto pantalla. Y aquí tenemos una pequeña introducción de las ecuaciones homogéneas. Dice, si una función f posee la propiedad f t de x, t de y es igual a t, ahí es elevado a la alfa, por f de x, y para algún número real alfa, entonces se dice que f es homogénea de grado alfa. La ecuación que nosotros vamos a tener va a estar de una forma m de x, y diferencial x más n de x, y diferencial y igual a 0. Se dice que es homogénea si ambos coeficientes de m y de n son funciones homogéneas del mismo grado. Entonces vamos a tener una función que va a estar expresada como la derivada de y con respecto a x igual a f de y de x. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en nuestra ecuación es esta propiedad que esté en función de y de x, así como aparece aquí. Entonces, continuamos y dice que se tiene que usar un cambio de variable. Vamos a cambiar lo que está dentro del paréntesis, que es y de x, por una variable b. Ahí tenemos los cambios, en donde b va a ser igual a y de x, que es lo mismo que si despejamos y sería b por x. Lo que se realiza es un cambio de la variable dependiente y por b, conservando la variable independiente x. Y vamos a tener lo siguiente. La ecuación que era derivada de y con respecto a x igual a f de yx, ahora se va a convertir en una ecuación derivada de y con respecto a x igual a b más x derivada de b con respecto a x. Entonces vamos a realizar los cambios y la ecuación va a quedar como b más x de b diferencial x igual a f de b. Aquí ya pueden observar que ya no se ve la variable y, solamente está la variable que se cambió, que sería la letra v. Tendríamos que derivada de x con respecto a x, aquí ya sería el paso de separar las variables. Diferencial b entre f de b menos b. Entonces el proceso que se tiene que hacer aquí para resolver las ecuaciones homogéneas es primero comprobar que nosotros tengamos una función y sobre x. O sea, que aparezca esa división y sobre x. Una vez que comprobamos, podemos realizar el cambio de variables para empezar a trabajar y luego trabajarla como una separación de variables. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro todo lo que les acabo de mencionar ahorita. Entonces, voy a poner aquí ejemplo. Buenos días, Ángel. Acabamos de empezar. Buenos días, profe. Gracias. Tenemos una función que va a ser derivada de y con respecto a x es igual a x menos y entre x más y. Entonces, el primer paso es comprobar si es una función derivada de y con respecto a x igual a f de y sobre x. O sea, tenemos que comprobar que aparezca esta función. Así a simple vista no lo podemos notar. Yo tengo la derivada de y con respecto a x igual a x menos y entre x más y. Así como está la función tanto en el numerador como en el denominador, entre cuánto tendríamos que dividir esa función o multiplicar para que me dé y sobre x.
Niños, era pregunta. ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Disculpe. ¿Cómo dijo? Estoy hablando nada más y no me están escuchando. No, es que dijo porque que Tenemos que eh, convertir esta función a una función y de x. oh, ¿Entre cuánto lo tengo que multiplicar o entre cuánto lo tengo que dividir para que se vuelva una función y sobre x? ¿Mm? Está difícil porque en ambos, tanto arriba como abajo, están ambas variables. Ajá. por, no sé, X sobre Y. A ver, ¿qué pasa si agrego en el numerador una x dividiendo y en el denominador también una x dividiendo? Es decir, que voy a agregar x menos y sobre x y x más y sobre x. Esta x con esta x de aquí, si hiciéramos la operación, la división, se cancelarían. O sea, prácticamente no estoy agregando nada, es la unidad. Pero esta x que estoy agregando en el numerador y en el denominador me va a servir para comprobar que sí es una función y de x. ¿Por qué? Porque en el numerador puedo efectuar su división y me quedaría x entre x es igual a 1 menos y sobre x, ya tengo mi función y de x. En el denominador pasa lo mismo. X entre x me da la unidad y ya solo me queda una función y de x. ¿Se entiende lo que hice ahí? Sí. Aquí nada más estoy comprobando si es una función y de x, pero fíjense que lo tengo que hacer tanto en el numerador como en el denominador. Si yo agrego la x nada más en el numerador, ahí sí estoy cambiando completamente mi ecuación, pero como lo estoy agregando en el numerador y lo estoy agregando en el denominador, si hiciéramos la multiplicación, perdón, la división, tendríamos x que multiplica con x que divide, serían la unidad y prácticamente no estoy agregando nada. Entonces ya comprobé que sí tengo una función y de x. Como ya lo comprobé, entonces ya puedo realizar mi cambio de variables. Entonces el siguiente paso es el cambio de variables. ¿Qué variables son las que voy a cambiar? Voy a sustituir la derivada de y con respecto a x y a la variable y sobre x. Entonces, les voy a poner aquí qué es lo que voy a cambiar. Tenemos este y sobre x, es lo que vamos a cambiar, lo que está aquí. Entonces voy a poner en color rojo para que miremos los cambios. Y sobre x es igual a la variable b. Y la derivada de y con respecto a x lo vamos a cambiar por b más x derivada de b con respecto a x. Estos son los dos cambios que se van a utilizar. Entonces, mi ecuación original era derivada de y con respecto a x igual a x menos y entre x más y. Hago los cambios y ahora voy a obtener, en lugar de derivada, voy a poner esto de aquí y sería b más x derivada de b con respecto a x. Esto es igual a 1, como aquí ya hice el despeje, y sobre x, yo sé que equivale a b. Entonces, en lugar de poner y sobre x, pongo la b entre
1 más b. ¿Hay alguna duda en el cambio? No, profe. Bueno, después de realizar el cambio de variables, viene la separación de variables y ese es como el primer tema que vimos. Tengo que dejar el diferencial b con su variable b y la variable x con su diferencial x. Entonces, separamos las variables y primero observo aquí que tengo dos términos. Tengo la b y x diferencial b sobre diferencial x. En el otro tengo 1 menos b entre 1 más b. Entonces, primero voy a pasar el término independiente, que sería la variable b, al otro lado de la igualdad. Está sumando. ¿Va a pasar qué? Chamacos, ya despierten, por favor. Estando. Entonces, ya tenemos ahí la variable b de un solo lado de la igualdad. Nos falta acomodar su diferencial, pero primero vamos a simplificar esto que tenemos acá. Tenemos un entero y una fracción, entonces esas dos funciones las tenemos que sumar, en este caso sería restar y convertirla en una sola fracción. Nos va a quedar el mismo denominador, que sería 1 más b. Aquí vamos a imaginar que tiene la unidad y simplemente vamos a multiplicar cruzado. Sería 1 menos b por 1, me da 1 menos b. Y ahora multiplicamos 1 más b por menos b, que me va a dar menos b, más por menos me da menos b al cuadrado. Acomodando mis términos, tengo 1 menos 2b menos b al cuadrado entre 1 más b. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? Me queda x diferencial b sobre diferencial x es igual a 1 menos 2b menos b cuadrada entre 1 más b. Cuando vimos el tema de separación de variables, yo les dije que los diferenciales no pueden quedar en el denominador, porque si vamos a las fórmulas de integración, no tenemos ninguna fórmula en donde los diferenciales estén en el denominador. Entonces, los diferenciales los debemos dejar en el numerador. Quiere decir que el diferencial x lo tengo que pasar Una disculpa, se me desconectó el Zoom. ¿Se me escuchan? Sí, Rubén. Sí, Bueno, entonces les decía, el diferencial x que está en el denominador lo tengo que pasar al otro lado de la igualdad para que se quede en el numerador. Entonces vamos a cambiar tanto el diferencial con su variable x. Me va a quedar solamente el diferencial b. El diferencial x se está dividiendo, quedaría en el numerador y la x que estaba multiplicando pasaría al denominador. Y lo mismo vamos a hacer con estas funciones de acá. Lo que está en el numerador se va a mover al denominador y lo que está en el denominador va a pasar al numerador. De tal forma que nos va a quedar 1 más b sobre 1 menos 2b menos b al cuadrado. ¿Sí vamos bien hasta ahí o hay alguna duda?
Bien, pues bien. Bueno, ya tenemos la de variables. ¿Qué hacíamos después de separar nuestras variables? ¿Alguien se acuerda qué era lo que hacíamos después de separar nuestras variables? Integrábamos, ¿no? Ajá, tenemos que integrar. Entonces vamos a integrar ambos lados de la igualdad y tenemos 1 más b sobre 1 menos 2b menos b al cuadrado, diferencial b entre la integral del diferencial x sobre x. Del lado derecho podemos observar que la integral ya está directa, es la del logaritmo natural, pero la del lado izquierdo tenemos que comprobar si puedo usar también esa misma fórmula. Entonces, si yo propongo que la fórmula a utilizar es la de diferencial b sobre b, lo tengo que comprobar. Aquí la variable me indica que es todo lo que está en el denominador, o sea, todos los términos. Entonces tendría yo 1 menos 2b menos b al cuadrado. ¿Qué pasa si derivo esa función? Derivada de 1 es 0. Derivada de menos 2b, Menos 2. menos 2. Y derivada de menos b al cuadrado sería menos 2b. Entonces, díganme ustedes, ¿está completa mi diferencial o mi integral para poder resolverla? ¿O le tengo que agregar algo o no lo puedo resolver así? Tiene que multiplicarlo por 2, por menos 2. Exactamente. Si sacamos aquí como término común el menos 2, podemos observar que en el diferencial lo que tenemos realmente sería 1 más b diferencial b, que es lo que ya está aquí. Simplemente con multiplicarlo por menos 2, ya obtendríamos lo que nos está pidiendo, que es menos 2 por menos 2b. Entonces sí podemos utilizar esa fórmula, solo hay que completarlo. Y afuera de la integral voy a agregar menos 1/2 de la integral, y aquí agrego el menos 2 entre 1 menos 2b menos b al cuadrado. Y la otra integral ya estaba directa, que es diferencial x sobre x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos menos 1/2 de logaritmo natural de 1 menos 2b menos b al cuadrado. Y esto es igual al logaritmo natural de x. Vamos a agregar aquí, recuerden que como tenemos dos integrales, solo vamos a agregar un más c. Entonces yo lo voy a agregar aquí de este lado, como c1. ¿Por qué de ese lado? Porque vamos a realizar un despeje para que nos queden los dos logaritmos de un solo lado de la igualdad. Hasta ese punto, ¿tienen ustedes alguna duda? Yo no con el No, proceso, profe. pero sí Todo me bien. gustaría saber en qué se puede aplicar esto. Las aplicaciones vamos a ver ya después de los, que miremos los otros métodos que hacen falta. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos nuestras integrales resueltas, vamos a realizar los despejes. Tengo que C1, este menos 1/2 logaritmo natural, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad para que pase sumando. Me va a quedar logaritmo natural de x más 1/2 del logaritmo natural de 1 menos 2b menos b al cuadrado. Nada más que, a ver, permítanme. Vamos a hacer algo antes de este proceso de acá. Tengo C1 menos
Voy a pasar primero un medio. Y tenemos acá, al otro lado de la igualdad, como el 2 está dividiendo, pasaría multiplicando. No voy a afectar a la C porque si lo afecto, de todas formas seguiría siendo una constante. Entonces, este 2 que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado multiplicando para poder aplicar la fórmula de los logaritmos naturales. No sé si se acuerdan que la vimos, creo, ayer. Tendríamos aquí menos logaritmo natural de 1 menos 2b menos b al cuadrado. Nos quedaría 2 logaritmo natural de x. Aquí puedo aplicar una propiedad logarítmica y este 2 que está multiplicando pasaría como exponente en esta letra x. De tal manera que tendríamos C1 menos logaritmo natural de 1 menos 2b menos b al cuadrado es igual al logaritmo natural de x al cuadrado. Y ahora sí, este logaritmo que está negativo lo paso al otro lado de la igualdad positivo. Y vamos a aplicar otra propiedad logarítmica que es la de la suma. No sé si recuerdan esa propiedad. Cuando tenemos dos logaritmos naturales que se están sumando, lo podemos expresar como un solo logaritmo natural por el producto de sus argumentos. Es decir, que me va a quedar logaritmo natural de x al cuadrado que multiplica a 1 menos 2b menos b al cuadrado. ¿Hasta ahí? ¿Tienen ustedes alguna duda? No. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es nuestro cambio de variables. ¿Por qué? Porque yo no inicié con la variable b, yo inicié con y y con x. Entonces lo que tenemos que hacer acá es regresar a nuestra variable original, pero también voy a eliminar este logaritmo natural. ¿Se acuerdan cómo eliminábamos ese logaritmo natural? ¿No es con un Euler? ¿Qué puedo aplicar yo para eliminar el logaritmo natural? Puedo aplicar el Euler. Entonces, al aplicar Euler, tendríamos Euler a la C del lado izquierdo, porque lo tengo que aplicar en ambos lados, es igual a Euler a la logaritmo natural de todo lo que tenemos aquí, que es x al cuadrado, 1 menos 2b menos b al cuadrado. Con este se cancela y solo me queda en el argumento. Euler elevado a una constante sigue siendo una constante, entonces cambiamos la C1 por la letra C y ya tenemos x al cuadrado que multiplica a 1 menos 2b menos b al cuadrado. Entonces aquí realizamos el cambio de variables. En donde b, ¿a qué es igual? La variable b, ¿por quién la cambiamos? Recuerden que b lo cambiamos por y sobre x. Quiere decir que en todos los lugares en donde tengamos la letra b, lo vamos a cambiar por y sobre x. Y vamos a tener c es igual a x al cuadrado de 1 menos 2. Y en lugar de b vamos a poner y sobre x menos y sobre x elevada al cuadrado. Listo, ya tenemos nuestra variable original. Ahora nada más hay que realizar las operaciones. Sería x al cuadrado por 1
tengo x al cuadrado. Menos, aquí sería numerador por numerador y denominador por denominador. 2x cuadrada y entre x me va a quedar menos 2xy, porque se va a cancelar una x, perdón, del denominador con una de las x al cuadrado. Y la siguiente sería menos x cuadrada, y al elevar al cuadrado también se van a cancelar y sería nada más y al cuadrado. De tal manera que nuestra respuesta sería c es igual a x cuadrada menos 2xy menos y al cuadrado. Y listo, ya terminamos. No sé si tengan ustedes alguna duda o en algún punto no entendieron qué fue lo que se hizo. ¿Todo bien? ¿Dudas? No, profe, está bien. Sí. El proceso es un poco más largo y como pueden ver utilizamos el primer método que es separación de variables y luego ya tenemos que regresar a nuestras variables originales. ¿No hay dudas entonces? Yo sí tengo dudas. Dígame, La verdad es que no entendí mucho. ¿desde qué punto, qué parte no entendió? Al inicio. Al inicio solo era como lo de separación de variables, ¿no? Ajá, Y ya. sí. Bueno, mira, primero lo que tenemos que hacer, a ver, espérame, me salí de la pantalla. Entonces, lo primero es este paso, que tengas que comprobar que tenemos esta función y sobre x. Este es el ejercicio que yo les di. Derivada de y con respecto a x igual a x menos y entre x más y. ¿Por qué tengo que comprobar eso? Porque si no tengo esta función, entonces no voy a poder hacer mi cambio de variables. Y se tendría que resolver por otro método. Entonces, primero compruebo. Aparentemente no aparece ese y sobre x, pero observo las funciones y veo que si yo divido en el numerador entre x y divido en el denominador entre x, puedo obtener esa función y sobre x. Checando que si es una función y sobre x, hago mi cambio de variables utilizando lo que está aquí en color rojo. La derivada de y con respecto a x se modificó a b más x derivada de b con respecto a x. Y la variable b la estamos cambiando por lo que teníamos que era y sobre x. Entonces ahora ya pusimos la variable b. Ya que hice mi cambio de variables, utilizo separación de variables, es decir, que de un solo lado de la igualdad me quede el diferencial b con sus variables b y del otro lado de la igualdad la x con su diferencial x. Todo esto fue separación de variables y resolvimos la integral. Una vez que ya se resolvió la integral, lo que yo tengo que hacer es despejar para que solo me quede en términos de una función, que en este caso fue la letra c o la constante c. Despejamos y regresamos a las variables originales. ¿Por qué? Porque en el ejercicio yo no tenía la v. Esa v solamente me sirvió para poder resolver ese problema. Es como en integrales, cuando hacíamos cambio de variables para poder resolver las integrales que fueran más sencillas. Entonces aquí lo único que hicimos fue resolver nuestro cambio de variables y regresar a la variable original, que eran y x. Y listo, eso fue todo. No sé en qué parte está la duda. Ya quedó, profe. Gracias. Sí, sí. ¿Seguro que ya quedó? Sí, yo digo que sí.
¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Nah. Bueno, a ver. Vamos a ver otro ejemplo un poco más corto. Recuerden que esta unidad hay examen, ¿eh? Entonces yo tengo ahí mi segundo ejemplo. Dice x menos y diferencial x más x diferencial y igual a 0. Lo primero que yo tengo que hacer es que aparezca mi derivada de y con respecto a x, porque aquí tengo puros diferenciales. Entonces, si yo necesito la derivada de y con respecto a x, tengo que dividir a toda la ecuación entre este diferencial. Y es lo que vamos a realizar. Sería x menos y. Si dividimos entre el diferencial x, sería diferencial x sobre diferencial x. Los voy a escribir nada más para que no lo olviden. Tendríamos 1 más x derivada de y con respecto a x igual a 0. Aquí ya obtuve mi derivada de y con respecto a x, que era la que yo quería. Ahora esto que quedó solito, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, de tal manera que me va a quedar derivada de y con respecto a x es igual a x menos y, pasando estos dos términos. Perdón, va a pasar como menos x y como más y, porque hay que cambiar signos. X estaba sumando, pasa restando, y estaba restando, pasaría sumando. Ahora, esta otra x, ¿qué está haciendo? Está multiplicando. Va a pasar dividiendo. ¿Sí estamos bien ahí? Sí, profe. Podemos simplificar lo que está del lado derecho y me quedaría menos x sobre x, me daría menos 1. Y y sobre x, listo. Ya tengo mi función y sobre x. ¿La pueden observar acá? Como ya tengo mi función y sobre x, ya puedo realizar mi cambio de variables, en donde mi derivada de y con respecto a x es igual a b más x derivada de b con respecto a x. Y aquí la y sobre x, voy a ordenar primero el positivo y luego el negativo. Esto es igual a b menos 1. Entonces, empezamos a hacer los despejes para utilizar separación de variables. Y tenemos lo siguiente. Esta b pasa al otro lado de la igualdad y tendríamos x derivada de b con respecto a x es igual a b menos 1. Está positivo, pasaría como negativo. Entonces tenemos una b en positivo con otra b en negativo, pues se hacen 0. Entonces ahora paso a los diferenciales y tendríamos diferencial b es igual a menos diferencial x sobre x. Si voy muy rápido, díganme por favor. Como ya terminé de separar mis variables, el proceso que sigue es integrar. Sería del lado izquierdo la integral del diferencial y del lado derecho la integral del diferencial x sobre x. La integral del diferencial es la variable b y el diferencial x sobre x es la del logaritmo natural. Listo.
ahí ya tengo b es igual a menos logaritmo natural de x más c1. Este menos logaritmo natural puedo pasar a otro lado de la igualdad para que quede positivo con la otra variable y sería b más logaritmo natural de x igual a c1. Entonces aquí puedo regresar a mi variable original y cambiar la letra v. Entonces, ¿quién era mi variable original? Era y sobre x. Me va a quedar y sobre x más logaritmo natural de x igual a c1. Aquí puedo dejarlo así o puedo despejar esta x también. Y quedaría y más x logaritmo natural de x igual a cx. Pero así ya también está correcto. No sé si tengan ustedes alguna duda. Voy a tantito subirlo. Sí, permítame.